Tres expositores, pero Alexis no está. Alejandro Cargado por control para que explique algunas de las ideas positivas de la ponencia que va a pasar, pero no estaría importante responder a las preguntas que tengamos en el auditorio. El tema de certificación, ¿no? Y las palabras clave son después de certificación, escenarios, porque algo que no se ha hecho en desertificación es construcción de escenarios. Esa es la limitación más grande en este tema de certificación. Más en desertificación se han hecho medidas de lucha contra la desertificación. Entonces este es uno de los primeros trabajos académicos sobre el tema de certificación, la siguiente. Y es en apunte. Bueno, está la definición, ¿no? Hay una hipótesis. La desertificación puede ser explicada a través de modelos que relacionan variables socioeconómicas con el territorio. La desertificación la postula como uno de esos conceptos bizarros que podría relacionar procesos sociales, culturales con recursos naturales, degradación de recursos naturales. La siguiente. Apurímac, que es el lugar que han tomado de referencia, y utiliza la variable, lo que va a destacar es la variable suelos desnudos. Es lo que va a utilizar inclusive para su modelo para su modelación, ¿no? Entonces dice la superficie de suelos desnudos cubría 48%, el 90% y se mantuvo hasta el 2004. ¿No? La proporción de estos suelos representa la mitad del territorio y en los 14 años la tendencia ha sido casi estática. Y ahí está su modelo y las variables. Ahora tiene 11 variables, antes tenía 35, las ha ido reduciendo, ¿no? Para poder hacer manejable el modelo. La siguiente. Entonces dice, los resultados muestran que existe una relación directa entre superficie de suelo desnudo y los empleos en el sector agropecuario y la carga ganadera. Menos suelos desnudos y menos desarrollo agropecuario, menos carga ganadera, menos trabajo, concluye después. De los dos modelos, el que mejor representa esta es la relación que aparece en el año 90, con un mayor nivel de relación, coeficiente R2 del 90%. La siguiente. Ese cuadro no lo entiendo sinceramente. La siguiente, ¿no? Y luego dice, ¿cómo está? Perdón, es que hay un cuadro que de repente nosotros cómo puede regresar. El tema es que en el eje horizontal no están claras las unidades en el eje horizontal. En el eje vertical aparece suelos desnudos. Bueno, la siguiente. Por si acaso se va a dejar la ponencia, ¿no? La siguiente. Los escenarios. Escenario 1. Incremento de la presión antrópica y actividades agropecuarias. Se da un incremento de las unidades ovinas en un 30% y por ende la carga ganadera sobre los pastizales, así como el aumento de los empleos agrícolas en la misma proporción, 30%. Escenario 2. Disminución de la presión antrópica relacionada a actividades agropecuarias. Se reducen las unidades ovinas en menos 30, la carga ganadera de pastizales y los empleos agrícolas también disminuyen en un menos 30. La siguiente. Bueno, estos también entiendo bien estos escenarios ahí territorialmente. Creo que los colores más fuertes son las zonas más afectadas. La siguiente. Y las conclusiones. A través del modelo de análisis territorial
Se han podido establecer relaciones numéricas entre las unidades de suelos desnudos frente a variables ligadas a actividades agropecuarias. De los modelos analizados, el que presentó mayor cohesión ha sido el de 1990, que depende principalmente de la relación con los empleos agrícolas y la carga ganadera en unidades ovinas sobre el área de pastizales. Es posible generar escenarios territoriales a partir de la tendencia de las variables de empleo agrícola y carga ganadera. A nivel de la hipótesis, para el caso de la región Apurímac, se pueden representar los procesos de desertificación a través de modelos que relacionan las variables socioeconómicas, en este caso agropecuarias, con la variable territorial. Lo que él ha hecho, desde mi punto de vista, es cuantificar los procesos de sobrepastoreo, ¿no? Utilizando como indicador suelo desnudo. Entonces, mayor presión, mayor carga ovina. Es cierto que genera más empleos, pero también genera un aumento de la superficie del suelo desnudo. Creo que la última, la siguiente. Ese es su aporte. Saludo para el panel. Muchas gracias a los organizadores de CEPIA en su 14ª edición por invitarme a presentar este trabajo. Tiene dos partes, ¿no? La parte primera es un modelo teórico, un modelo dinámico que explica el proceso de pérdida de cobertura arbórea sobre una zona de bosque, y la segunda parte es un ejercicio de simulación para el Valle del Río Apurímac. Es importante establecer que el problema es básicamente la conversión directa del bosque tropical, por la agricultura extensiva, ¿no? Como principal fuente de deforestación. En la literatura ha mostrado entre los principales determinantes para este cambio de uso del suelo la distancia e integración de las parcelas rurales al mercado, ¿no? Entre otros factores. Esta es una vista de Monterrico, sí, en el Valle del Río Apurímac, donde se aprecia la pérdida de cobertura arbórea. La revisión de la literatura que hemos realizado, justamente como bien coautor de este trabajo, es parte de Southgate del año 90, que reconoce el impacto de la mejora de la infraestructura de transporte sobre la expansión agrícola en el bosque tropical, ¿no? Particularmente el bosque no intervenido. Evidencia empírica a través de modelos espaciales PAF 97, Cropper el 99 para Amazonas y Rondônia en Brasil. Mendelssohn 94, Jørgensen Gray 96 y Andersen 99 resaltan la importancia de un centro administrativo como nexo entre las áreas de producción y el mercado, utilizando el enfoque de Wolf-Kuhn respecto a la renta de la tierra, estableciendo estos trabajos como límite a la expansión agrícola sobre el bosque tropical de los costos de transporte. Trabajos más recientes, Andersen en 2010 y Wenhol y Price, presentan evidencia empírica respecto a la desaceleración del proceso de deforestación a partir del desarrollo económico local, ¿no? A partir de la densificación de caminos rurales y vecinales. Preguntas de la investigación: ¿existe un límite a la dinámica de expansión agrícola sobre el bosque tropical? ¿En qué medida los costos de transporte limitan, ¿no?, esta dinámica? Se puede hablar de un trade-off, una relación de intercambio entre el manejo de las plantaciones o seguir avanzando sobre el bosque no intervenido. Es decir, es posible que los colonos decidan entre realizar una y otra actividad. ¿Cuál es la incidencia y las características del mercado laboral en términos de la restricción para la movilidad de la fuerza laboral sobre el cambio de gestor del bosque cuando varían los costos de transporte y producto del desarrollo de
esta investigación estamos también derivando si se puede diferenciar la incidencia de caminos secundarios, ¿no?, de los caminos principales sobre el cambio de estado de bosque, ¿no? Porque hay justamente a través de evidencia empírica reciente que es posible desacelerar la deforestación a partir de una mejora de la actividad agrícola y agroforestal particularmente, ¿no? La hipótesis es si la disminución de costos de transporte tiene incidencia sobre esta relación de intercambio entre manejar las plantaciones existentes o avanzar sobre el bosque no intervenido, considerando que existen costos crecientes de traslado a la parcela y de transporte de la producción e incorporación de materia orgánica para sostener el crecimiento de las plantaciones, ¿no? Es importante subrayar aquí que la riqueza del bosque tropical está sobre el suelo, ¿no? Básicamente la materia orgánica está en las hojas y en toda la cobertura arborícola, ¿no? Por lo tanto, el bosque genera pobreza en los suelos y no rendimiento de los cultivos. ¿Cuál es el efecto de la construcción de carreteras en mejora de camino? La disyuntiva que se plantea es si los colonos que ingresan al bosque tropical tienen incentivos para manejar, ¿no?, las áreas que han sido cultivadas o seguir avanzando sobre las áreas intervenidas. El modelo dinámico que se está proponiendo describe el proceso de optimización dinámica de la utilidad o bienestar de un hogar colonizador de frontera representativo de una asociación de productores de cultivos permanentes transables. Cultivo permanente transable, llámese café, llámese cacao, ¿no?, que son plantaciones, ¿no?, que tienen un periodo de crecimiento, un periodo de maduración y un conjunto de y una vida útil antes de ser removido. Este modelo permite explicar la dinámica y el equilibrio del cambio en el estado del bosque. También permite evaluar la incidencia del costo de transporte y el precio de los cultivos sobre el cambio en el estado del bosque y sobre la relación existente entre manejar una plantación o seguir avanzando sobre el bosque. También permite analizar las características del mercado laboral en términos de la movilidad de la fuerza de trabajo, ¿no? Es importante mencionar que este modelo recoge la caracterización de costos de transporte propuesta por Angelsen, ¿no?, en el 99, donde la cantidad de trabajo requerido para transportar insumos y productos es función de la accesibilidad a su frontera, ¿no?, en términos de la distancia propia del área ocupada y de la disponibilidad y calidad de la infraestructura de transporte. El parámetro Q básicamente es el que mide el tiempo empleado por unidad de distancia recorrida y es la distancia recorrida para llegar a la frontera, ¿no? Es importante mencionar que este trabajo se diferencia del trabajo de Angelsen al distinguir entre costos, ¿no?, de traslado de la mano de obra a la parcela y costos de transporte del producto al centro de acopio, ¿no? Y considera además una variable, el arboreo, en cultivos permanentes y la determinación óptima de la cantidad de esta variable en función de los costos de transporte. Es importante también mencionar que este trabajo no incluye ciertos factores recientes que explicarían la desaceleración de la deforestación como el desarrollo de nuevas rutas de transporte a partir de la densificación de redes, prácticas de agroforestería, implementación de áreas naturales protegidas y políticas orientadas a reducir la renta. Es interesante el desarrollo de este trabajo cuando se evalúa la restricción y la movilidad de la fuerza de trabajo con respecto a la desaceleración de la deforestación. Es una secuencia de lo que es la práctica de quema y rozo, que se utiliza tanto para el manejo de plantaciones o también para y también asociada a cultivos de pan llevar como coca o arroz ¿no? El modelo de expansión de la frontera agrícola es un modelo de household, es un modelo de hogar,
en donde este va a maximizar el valor presente de su utilidad, ¿no?, dado por el consumo y el ocio, a partir de decidir sobre cuánto desboscar, cuántos trabajadores contratar y cuántos de estos trabajadores utilizarlos en el manejo de las plantaciones, ¿no? Las restricciones propias son las restricciones presupuestarias, la función de producción, con dos factores, tierra y trabajo, una restricción de tiempo disponible, donde la dotación de tiempo del hogar más los jornales contratados se van a utilizar en actividades propias del ocio y en actividades propias de la actividad agrícola, y diferenciamos de la actividad de transporte, ¿no? Justamente desagregamos las actividades las actividades agrícolas en actividades de transporte y actividades de producción propiamente, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos los dos tipos de actividades. La primera está referida a las actividades de limpieza y siembra a partir de la tumba y quema del bosque, ¿no? La segunda está referida al manejo del cultivo, básicamente fertilización y deshierve. Ambas actividades son sustituibles, ¿no?, y ambas generan por sí mismas producción. La siguiente es el traslado, es el tiempo que utiliza los agricultores en trasladarse para clarear, para desboscar, ¿no? Hay muchas actividades vinculadas a esto. Y las actividades de traslado para hacer manejo de plantaciones, ¿no? Y finalmente las actividades propias de la cosecha y del transporte. Toda vez que estas actividades están basadas en un sistema de producción agrícola de cultivos permanentes, la actividad de cosecha implica recorrer toda el área cultivada, ¿no? Y la actividad de transporte llevarla al centro de acopio. Siguiente. Bueno, esto ya es un poco de matemática, cómo se reemplaza la restricción presupuestaria y la restricción de tiempo en la función de utilidad, cómo se formula un hamiltoniano para encontrar las condiciones de primer orden, y cuáles son, digamos, las principales variables de decisión y aquellas que nos van a permitir el equilibrio del sistema, ¿no? El costo marginal de trasladarse a la frontera, a limpiar el bosque y hacer el cultivo, debe igualar el valor marginal del stock del bosque, ¿no? Luego el nivel óptimo de labores sobre las plantaciones, ¿no? Y luego el valor del producto marginal iguala a su costo marginal de traslado, de la fuerza de trabajo y manejo de cultivo. Normalmente el stock óptimo de bosque será el resultado de igualar los ingresos obtenidos por la venta de la producción y los costos marginales de trasladarse a la frontera, limpiar el área de bosque, instalar el cultivo, cosecharlos y transportarlos, ¿no? El hogar decidirá ampliar su área de cultivo de manera independiente a su decisión de manejar esta, ¿no? Ya su demanda por ocio cuando existe perfecta movilidad de la fuerza de trabajo. Es decir, no va a haber con libre movilidad de la fuerza de trabajo, no va a haber un efecto de sustitución entre ampliar o manejar las plantaciones. Siguiente. Los resultados de la estadística comparativa del modelo establecen que la mejora en las condiciones de transporte incentivará la ampliación del área agrícola, incluyendo el stock del bosque, e incrementará la demanda de jornales para el manejo de cultivo. Los agricultores van a realizar las dos actividades, ¿no? Van a ampliar su área de cultivo y también van a manejar estas cuando existe libre movilidad de trabajo. Los efectos, lógicamente por los efectos en no mejorar las condiciones de transporte, que es una reducción del costo del transporte, o también por un incremento en los precios en los cultivos, ¿no? Es importante mencionar que los resultados del modelo no se alteran al utilizar las relaciones dinámicas tanto en la relación a la función de producción como en relación al cambio del stock del bosque, ¿no? Porque es importante considerar que la función de producción no solamente considera el trabajo diaria, sino también el proceso de producción de materia orgánica como un recurso natural que se incorpora en la función de producción.
producción. El stock del bosque y su ecuación dinámica también debemos ir al proceso de regeneración natural del suelo. Lo que es importante considerar que estos resultados varían cuando las condiciones del estado laboral cambian. Por ver restricción a la disponibilidad de fuerza de trabajo, la condición necesaria para que una mejor infraestructura de transporte no incentive la expansión de la frontera agrícola es que el costo de oportunidad de expandir a nuevas áreas de cultivo supere el ingreso generado en esta aplicación, ¿no? Siempre y cuando que dicha mejora ocurre sobre la área cultivada y no sobre el recorrimiento de la misma. Ahora, este resultado es evidenciado por Weinfeld Reis y Chamison Ray en 96 respecto al efecto de intensificar los caminos sobre el área colonizada y por Anderson 99 respecto a restringir la oferta laboral, ¿no? Ahora vamos a pasar a la simulación del modelo respecto al Valle de Apurímac. El Valle de Apurímac es un límite natural entre la región de la Apurímac, la región de Cusco, la región de Ayacucho y la región Junín. La vista que tenemos es la vista de San Francisco a un lado y de la de Ayacucho, y al otro lado la ciudad de Invi, al lado de Junín, ¿no? Es importante caracterizar el sistema agrícola de producción que hemos utilizado para la simulación. Es un sistema agrícola cacaotero, ¿no?, en el ámbito de Silla, Pichari y Santa Rosa, con el objetivo básicamente de caracterizar la dinámica de la disminución del stock del bosque y mesurar la sensibilidad, ¿no?, o magnitud de la disminución del stock del bosque ante reducción del costo de transporte. Para la realización del modelo, hemos utilizado mucho la información de este estudio realizado en la columna del 96, ¿no?, para poder parametrizar las funciones, así como también información sobre cultivos de café, cultivo de cacao, cultivo de coca, para parametrizar esta función de producción, ¿no? Luego hemos ajustado parámetros de costo de transporte para obtener los valores iniciales del stock del bosque, del manejo de la plantación y una reducción de cobertura arbórea, ¿no? Entonces, para analizar esa función dinámica, según su trayectoria, es importante indicar que el equilibrio revela que la expansión de la frontera agrícola en base a plantaciones puede alcanzar su límite, ¿no? Pero en la caracterización de este equilibrio, que es inestable en términos de ubicarnos, digamos, en una senda distinta a la óptima, ¿no? Se debe observar mucha presión a la voluntad del cultivo y buscar otras alternativas, ¿no? Al no transitarse por la senda óptima, es esperarse el abandono de las plantaciones, la emigración y la intensificación de cultivos de ciclo corto como la hoja de coca, ¿no? Evidentemente que la práctica que más es mucho más costosa la actividad agrícola que la actividad orgánica que se pierde. Siguiente. Sin embargo, manejar cultivos permanentes como café o cacao con prácticas amigables para el ambiente y con certificación orgánica genera incremento en los ingresos para los agricultores. Es el caso actual de las cooperativas del Valle del Río Apurímac. Estos son los ingresos, ¿no?, la evolución de las ventas de las cooperativas Tácula y Nacho entre el año 2000 y 2010, ¿no?, de aquellos socios cuya cédula agrícola básicamente ha estado orientada a cultivos permanentes como café o cacao, ¿no?, teniendo una porción menor de extensión en hoja de coca. Los resultados de la simulación son muy interesantes en términos que se ha encontrado que el ritmo de la deforestación se acelera en los primeros años, entre los primeros 10 y 35 años. En este periodo se pierde entre el 70 y el 80% de todo el área que ha sido definida a ser deforestada, ¿no? Y se esperaría, ¿no?, que el total del área a ser deforestada, utilizando los valores medios de la simulación, arrojaría que la pérdida de cobertura arbórea acumulada sea para el Apurímac en las zonas de estudio entre 40 y 65% en 10 años, ¿no? Al buscar tratar de contrastar si estábamos muy lejos o con
muy cerca de la realidad. Tomamos prestadas imágenes satelitales, periodo 94-2005, de la Oficina de Control de Drogas y Delitos de Naciones Unidas, en los que en un periodo de 100 años el BRAE había perdido 36% de su bosque, considerando una tasa anual de deforestación de 0.18%. Esta es la información para el año 94, no se nota bien, digamos, por la luz, pero si se contrasta con la siguiente, el año 2005, se puede ver que hay 7.000 hectáreas en 10 años que se han perdido, ¿no? Siguiente, el análisis de sensibilidad, ¿no?, de costo de transporte que hemos delineado para distintos niveles, digamos, de un nivel de 0.011 hacia la mitad están los valores que generan una reducción importante, ¿no?, en un periodo de 100 años. Siguientes están los cuadros. Observamos que el reducirse los costos de transporte en 40%, según la análisis de sensibilidad, se estima que la pérdida de cobertura arbórea en el ámbito de estudio sería de 14.000 hectáreas en 10 años, ¿no?, representando el 10% del bosque, bajo las condiciones de libre movilidad de fuerza de trabajo. Siguiente. Las conclusiones del modelo teórico es que existe un límite a la expansión de la frontera agrícola sobre el bosque tropical, luego por el costo de transporte, incluso los cultivos. Con perfecta movilidad de la fuerza de trabajo, este límite es superado cuando disminuye el costo de transporte o aumentan los precios de los cultivos, pero no se presenta una relación de intercambio entre manejar las plantaciones o seguir descostando. Sin embargo, con restricción de la fuerza de trabajo, no necesariamente este límite a la expansión de la frontera agrícola es superado, sino que sucederá una relación de intercambio entre la expansión de la frontera agrícola y el manejo de las plantaciones, que dependerá en estos aspectos de las mejoras que se realizan dentro de la lista de unidad, tanto de la red nacional, planetas rurales y vecinales, a la política agroforestal, una vez definida, y a la de conservación de ecosistemas de selva. Otro es considerar en la política agraria los impactos diferenciados en la implementación de sistemas agroforestales y de otros sistemas sobre el cambio de uso del suelo en la Amazonía. Y finalmente, diseñar políticas agroforestales en la Amazonía que consideren los impactos diferenciados de la construcción de carreteras y caminos rurales y vecinales sobre la pérdida de cobertura arbórea, ¿no?, y también sobre la producción sostenible de alimentos, ¿no?, a raíz de la discusión estos días en el seminario, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Eduardo Romero y voy a presentarles una parte de mi tesis de licenciatura que titula Extracción maderera y conservación ambiental, lógicas de gobierno y cuidado de la naturaleza en la cuenca del Ampuriaco. Solamente como reseña inicial, bueno, me gustaría decir que en un primer momento mi interés consistió básicamente en tratar de ver la relación que existía entre la praxis ecológica de una comunidad, los cambios que existen en cómo la gente percibe la naturaleza y la instauración en un contexto rural amazónico de un proyecto de una implementación de un área de conservación regional. Sin embargo, cuando llegué allá, me di cuenta que ya existía todo un aparato de regulación en torno a la extracción maderera, que es una de las principales actividades de la cuenca y una de las que tiene un mayor impacto dentro del ecosistema local, ¿no? Y bueno, el objetivo de la investigación consiste un poco en entender cuáles son las lógicas que operan dentro de este aparato regulatorio. ¿Puede acceder la diapositiva? Ya, esta es la cuenca del Ampuriaco. Se ubica en la parte oriental del departamento de Loreto, a aproximadamente 150 kilómetros de la ciudad de Iquitos, en la margen izquierda del Amazonas. La zona está comprendida entre los ríos Amazonas y Putumayo, por lo cual es un centro de gran endemismo y fue considerada en el año 99 dentro del plan director del
del Estado como una de las áreas prioritarias para la conservación, debido a la importancia de su ictiofauna y su gran diversidad biológica. En la parte media de la cuenca, que aproximadamente son 1.001 comuneros, y en la parte baja, no sé si ahí se ven unas linecitas, ¿no? En la parte baja, en la boca con el Amazonas, se encuentra la población de Pebas, que es una población, una capital de distrito y una, digamos, donde se concentra una actividad comercial fuerte relacionada a la actividad maderera. Entonces, lo que voy a hacer un poco es, presentarles un poco los hallazgos de investigación, que consistió en 3 meses y medio de trabajo de campo, revisión de documentos internos de la organización indígena local, la FECONA, y entrevistas con extractores de madera y, digamos, pobladores en general de la cuenca. Primeramente vamos a hacer una revisión acerca de cuál es el proceso por el cual se constituye esta extracción maderera, sobre todo articulado a una relación de producción llamada la habilitación, que es una contraprestación donde un habilitador entrega una cantidad de bienes pactada a un extractor indígena, y el extractor indígena entrega a su vez un determinado monto de recursos naturales. Vamos a hacer una revisión histórica de esto. En segundo lugar, vamos a ver un poco acerca de cuáles son la relación de esto con la economía doméstica de la población. Y en tercer lugar, veremos los procesos de desencuentro que puede tener estos sistemas económicos y de regulación de la población local con los proyectos de conservación ambiental que son implementados desde el Estado. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, un poco como reseña. Lo primero que habría que decir es de que la propia composición demográfica de la población actual del Ampillacu está profundamente relacionada con su articulación a la habilitación. Salvo los yaguas, el total de la población en realidad proviene del río Igaraparaná, de Colombia, y estuvo articulada a relaciones de habilitación forzada con la Casa Arana, ¿no? Que es una de, bueno, seguramente conocen, de la época del caucho, una de las empresas más violentas. Tras la desarticulación progresiva de algún gomero, esta población fue traída forzosamente hacia la cuenca del Ampillacu, donde se sentaron y operaron con un latifundista local en relaciones de habilitación sostenida. Entonces, durante todo el siglo XX lo que tenemos es una serie de booms extractivos pequeños, donde la habilitación fue el componente que permitió articular la mano de obra indígena con la economía regional de una serie de bienes como leche de capi, pieles, aves ornamentales, etc., ¿no? Y también una consolidación del sistema de habilitación como una institución fundamental para la economía local. Esto hay que entenderlo además en relación a una serie de procesos donde también las necesidades de la población cambian, lo cual va a ser importante después, ¿no? Bueno, a partir de los años 60 es donde comenzamos a ver una expansión progresiva de la economía maderera en términos de volumen de exportaciones y de producción de loreto. Y sobre todo a partir de los años 90 y con más fuerza a partir del auge de la madera a finales de los 90 y hasta el 2005, donde hay una fuerte demanda internacional por maderas finas, es que esta cuenca comienza a ser, digamos, objeto de una presión intensiva por parte de habilitadores que comienzan a llegar a la cuenca, comienzan a ofrecer más dinero, y esta economía, sumado además al proceso del narcotráfico, comienza a tener un papel fundamental en cómo la gente organiza, digamos, su vida económica, ¿no? Sin embargo, también hay que entender esto en el contexto de otro proceso paralelo, que es la creación, a partir del año 87, de una organización indígena local llamada la FECONA. Con la FECONA comienzan a generarse una serie de condiciones durante los últimos 20 años, a partir del cual se comienza a generar un sistema de regulación de la población, donde pasamos no solamente a un discurso territorial de exclusión de todos los que no son, de exclusión al uso de los recursos naturales de todos los que no son nativos de la zona, sino también a una serie de procesos por el cual la propia población que reivindica un uso de la zona se regula a sí misma. Hay una serie de factores importantes que reseñar, ¿no? Como la introducción de un modelo federativo y una narrativa territorial en la zona, el aumento progresivo de la presión sobre los recursos naturales y la introducción de determinados discursos ecologistas, todo lo cual configura, digamos, una serie de mecanismos. Siguiente. Bueno, muy rápidamente, ¿no? Cuando yo hice mi trabajo de campo traté de ver un poco
cuál era el lugar y la funcionalidad, digamos, de este tipo de recursos dentro de la población. Y como cualquier población lo que encontré fue una amplia diversidad, digamos, de maneras de articularse con la habilitación maderera, ¿no? Ahí, bueno, pueden ver algunas, en ese cuadrito pueden ver algunas de ellas. Sin embargo, una que llamó la atención y que fue uno de los grupos más numerosos de los entrevistados que a los que pude tener acceso, tuvo que ver con una toma de posición bastante crítica con respecto a lo que es la habilitación maderera debido a la explotación que significa e incluso, bueno, la existencia de toda una conciencia sobre el carácter de explotación que implica. Pero, sin embargo, un reconocimiento del hecho de que estos mismos pobladores se han articulado en algún momento a la extracción maderera a través de la habilitación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Que de acuerdo a las características particulares de la habilitación maderera, que permiten captar un gran volumen de dinero de una forma rápida, y además en el marco de una relación de confianza y de convivencia con habilitadores locales, esta tiene una importancia fundamental dentro de determinados momentos que yo en mi tesis identifico como crisis vital. Ahí tenemos dos citas, por ejemplo, que tienen que ver con la educación de los hijos. O sea, digamos, gente que reconoce de que no le agrada tener que articularse a la habilitación maderera, pero que sin embargo utilizan este medio, lo han utilizado en algún momento ante determinadas situaciones donde necesitaban captar recursos de forma voluminosa. Siguiente. Bueno, en eso no me voy a detener, ¿no? Básicamente es la idea de que, digamos, hacer una pequeña reseña de todos los mecanismos siguientes que están operando. Ese es un padrón que existe en la oficina principal de la FECONA, a partir del cual es una contabilidad de las trozas que son extraídas por cada extractor local. Siguiente. Ese es un mapa. Bueno, lo que pueden ver a su mano izquierda es un mapa, que es uno de los requisitos para pedir un permiso de extracción y que opera en realidad en toda la cuenca, ¿no? O sea, uno puede pedir absolutamente cualquier quebrada para extraer madera, incluso si es que esta no está inscrita dentro de los centros comunales. Incluso acá en la mano derecha ustedes pueden ver un mapa que fue generado por el Instituto del Bien Común, donde se ve que en realidad la extracción de recursos se da en las partes altas de la cabecera, donde realmente los títulos comunales no están cubiertos, ¿no? O sea, hay un uso integral del territorio. Siguiente. Pero lo que me gustaría remarcar aquí es cómo es que se percibe a nivel local la habilitación maderera en relación con la economía doméstica de la población. O sea, cómo es que se percibe que la economía, cuál es el papel que estos mecanismos implican para cómo se organiza la habilitación en el espacio local, ¿no? Y bueno, lo que yo he podido identificar es que esta idea de la economía tiene un correlato muy fuerte con el concepto de subsistencia. Lo que pueden ver a su mano derecha es un documento, una petición, que es un ejemplo de muchos, donde justamente se exponen los motivos por los cuales se le presenta a la FECONA el deseo de poder extraer madera, y donde, digamos, se apela a esta idea del sostenimiento del hogar. Esto no solamente se puede ver en los documentos, sino también en los testimonios de los propios dirigentes de la FECONA, e incluso, lo que es interesante, dentro de los testimonios de los propios funcionarios públicos de PEVA. Lo cual es interesante. Lo cual es interesante porque, en realidad, desde un punto de vista estrictamente legal, la extracción para fines comerciales de madera no debería estar permitida sin una serie de permisos, sin un permiso de extracción formal, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que me gustaría reseñar es la existencia dentro del ámbito local de una producción de sentido sobre lo que es la subsistencia o su relación con la madera, que implica, digamos, primero, una articulación esporádica de la habilitación maderera, no permanente, vinculada justamente al hecho de justificar los motivos, ¿no? Segundo, a un comportamiento económico diversificado, donde la economía maderera está inserta tanto en relaciones de autoconsumo como con transacciones mercantiles esporádicas, ¿no? Y tercero, a un uso extensivo del territorio. Como vemos, el uso de la cuenca es un uso integrado, no es un uso parcelado dentro de usos diferenciados a través de títulos comunales, áreas naturales, bosques de producción permanente. El siguiente. Sin embargo, digamos, todo esto se marca también en otro proceso,
que me gustaría reseñar, que es la implementación de una ley de conservación regional en el Antillaco. A partir de la instalación de la FECONA a finales de los años 80, una de las estrategias de defensa territorial que surgen es justamente la idea de poder crear una reserva comunal en las cabeceras del río Antillaco. Hay todo un proceso sobre el cual no puedo detallar en este momento, pero el tema es que a partir de la creación del PROCRE, que es un programa de gobierno regional para crear áreas de conservación regional, es que se logra aprobar regionalmente un área de conservación regional en las partes altas de la cuenca. Ahora hay que reseñar algo. El PROCRE, tratando de diferenciarse además de lo que es el CERNAM, que es el órgano rector a nivel nacional, introdujo un enfoque particular de conservación que se denominó conservación productiva. Básicamente, lo que trata de generar lo que trata de apuntar este concepto es al hecho de que la gente solo conserva lo que le es útil, y trata de posicionar la conservación de los procesos ecológicos y de la conservación de la biodiversidad de Loreto como una estrategia clave para la reducción de la pobreza y digamos, la mejora de la vida de las poblaciones rurales de la Amazonía. Digamos, aquí el eje está puesto en el hecho de poder articular la conservación, pero sobre todo a través del hecho de que la conservación no puede darse dentro de un esquema donde la gente no pueda utilizar sus recursos y no pueda tener una regulación de ellos. Bueno, cuando se crea el área de conservación regional, digamos, a través de este enfoque de conservación productiva, es que se comienzan a discutir una serie de cuestiones importantes dentro de, digamos, el gobierno regional de Loreto. Uno de estos temas que estuvo circulando fuertemente fue justamente el tema de permitir dentro de estas áreas naturales protegidas la extracción de madera a pequeña escala. Sin embargo, el propio, digamos, el gobierno central representado en CERNAM no permitió, digamos, que estos temas se sigan discutiendo porque alegaron, y jurídicamente fundamentando, de que la extracción de madera dentro de las áreas naturales protegidas estaba totalmente prohibida. Y aquí es bueno remitirnos a lo que dice la ley. Dentro de la ley de las áreas naturales protegidas, digamos, podemos encontrar una serie de discursos, una serie de conceptos que comienzan a funcionar sobre lo que debería ser el cuidado de la naturaleza y la conservación ambiental. Un primer detalle que es importante ver es el hecho de que dentro de este cuerpo, digamos, legal, se asume una visión de la subsistencia indígena en contextos rurales, donde esta se encuentra desvinculada de transacciones mercantiles. A pesar de que se reconoce la existencia dentro del cuerpo normativo de que cada área natural protegida puede definir los alcances y los límites del concepto de subsistencia en sus propios contextos, no existen definiciones que permitan superar una dicotomía implícita entre autoconsumo y actividades comerciales, donde entre subsistencia y actividades comerciales, donde subsistencia termina reduciéndose al autoconsumo. De tal manera que se invisibilizan una serie de prácticas que, aunque se articulan al mercado, no pueden ser reducidas a una actividad comercial propiamente dicha, en términos de que esta no genera, de que está más vinculada a las estrategias de reproducción inmediata de la población a sus necesidades y no a una acumulación de capital. Eso es un punto, ¿no? Y otro punto es de que, además de esto, la ley, dentro de su reglamento, prohíbe la extracción de recursos forestales maderables dentro del ámbito de las áreas naturales protegidas. Y en esto la ley es absolutamente concluyente, ¿no? Lo cual genera, a mi juicio, un doble efecto de generalización que en el caso del Ampillaco nos ayuda a entender estos desencuentros entre los procesos y las formas de percibir el cuidado de la naturaleza a nivel local y lo que se trata de impulsar desde el Estado. Por un lado, bajo esta gran etiqueta de uso forestal maderable, estamos viendo que se ocultan una diversidad de prácticas que se encuentran vinculadas a la extracción maderera, pero que tienen distintos sentidos y distintas funcionalidades y distinto impacto dentro del ámbito ecológico local, y que no se reconocen ni son, digamos, formalmente incorporadas a una discusión legal. Eso por un lado. Pero por otro lado, también se generaliza una visión sobre lo que es la conservación y lo que debería ser, donde es universalizada una visión a todo el territorio nacional, donde la extracción maderera es absolutamente incompatible con la conservación ambiental. Siguiente. Bueno, algunas conclusiones en torno a esto que me parecen pertinentes. Un primer punto que sería interesante ver es el hecho de que las políticas de conservación ambiental, tanto estatales como transnacionales, estas redes, digamos, ambientales, que
que han surgido en las últimas décadas no son las únicas tecnologías de cuidado de la naturaleza que surgen en el contexto de la globalización. Y en este sentido me gustaría recalcar una posición que me parece interesante, que es el hecho del ambientalismo versus ecologismo como concepto. El ambientalismo, como bien, o sea, la idea de ambiente, como la señora Timothy Luke, ya implica un movimiento disciplinatorio, donde se intenta imaginar un espacio, un medio, que resulta, digamos, independiente de la acción humana. Es solamente a través de esta, digamos, estrategia conceptual que podemos imaginar cuestiones como decir de que no se pueden extraer recursos o que pueden existir zonas que no pueden ser tocadas por los seres humanos. Pero sin embargo, dentro de la circulación local de estos discursos ecologistas, pueden existir otras formas, otras formaciones ecológicas que no se basan dentro de esta idea de ambiente, donde se separa acción humana de naturaleza, sino que se diseñan estrategias de cuidado de la naturaleza y funcionan procesos de regulación que no consideran necesariamente esta división. Para entender esta forma en que la gente en espacios locales se apropia de estos discursos ecológicos, se apropia y adapta a estos discursos ecológicos, me parece que es fundamental justamente identificar esta relación íntima entre dinámicas económicas y políticas y el surgimiento de una serie de dispositivos de regulación. Es decir, no podemos entender cómo es que la gente puede llegar a generar mecanismos para regularse y aceptar, digamos, alterar sus percepciones sobre la naturaleza y entrar dentro de un circuito regulatorio si es que no entendemos cuáles son, cómo está compuesta su economía doméstica y cuáles son actividades que resultan fundamentales para su reproducción social. Y en este sentido es útil hacer digamos, una recomendación, una pista para seguir el análisis, que es el hecho de la relación que pueden existir entre instancias administrativas del Estado y la forma como se organizan las discusiones sobre el cuidado de la naturaleza y esta forma de hegemonizar ciertos discursos sobre lo que debería ser la conservación y el cuidado de los bosques. No sé si pueden pasar la diapositiva 2 veces, por favor. Una vez más. Es un mapa que me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, donde justamente se puede ver, digamos, si el territorio nacional está, o sea, digamos, en términos de deforestación, no es homogéneo, y no solamente en términos económicos, sino también en términos de impacto y en términos de rutas que facilitan la explotación. ¿Por qué no podemos diseñar también una forma de organizar la discusión sobre lo que es la conservación ambiental que implique dinámicas mucho más regionales y donde se le dé un peso mucho más fuerte a los procesos locales y no a las visiones que deben de ser hegemonizadas desde el Estado central? Muchas gracias. Buenos días. Quiero decir, primero, encuentro un tema común que atraviesa las tres presentaciones y que nos remite a un debate clásico sobre el comportamiento de las economías familiares en el mundo rural o la lógica de la reproducción de las familias, ¿no? O de las unidades productivas en el mundo rural. Es un tema que está presente en las tres presentaciones, porque está presente en la primera en la medida en que son comportamientos productivos de las familias rurales las que pueden generar o no lógicas de sobrepastoreo, ¿no? Que generen a su vez procesos de desertificación. Y en segundo lugar, porque en la ponencia sobre el GRAE aparece también, claro, poniendo mucho énfasis en determinantes externos, ¿no? Vías de comunicación y ese tipo de cosas, pero finalmente lo que está en juego es el comportamiento de las familias de polinizadores en el valle que pueden escoger, de acuerdo a las circunstancias, nuevamente mucho afectadas por condicionantes externas, el consolidar, ¿no? Unidades de producción rentables en las zonas a las cuales llegaron primero o seguir buscando, digamos, nuevas fronteras para aceptarse, lo primero después de una deforestación inicial
obviamente tiene una consecuencia positiva, que es frenar el ritmo de deforestación del bosque. Lo segundo tiene una consecuencia negativa, que es una suerte de permanente ampliación, ¿no? De esta agricultura extensiva de subsistencia que se va comiendo el stock de bosque en el tiempo, y las diferencias en el comportamiento pueden estar determinadas por un factor externo, que es la existencia o no de vías de comunicación que les permitan reducir un conjunto de costos de transacción ahí a donde están, encareciendo más bien la opción de irse más lejos. Pero al final esos son condicionamientos externos a decisiones que toman las familias, las unidades productivas, calculando qué cosa es lo que más le conviene, calculando qué cosa es lo que es posible. Y de alguna manera, creo que de manera central, la tercera presentación nos plantea el mismo problema, ¿no? No podemos hacer políticas de conservación, no podemos definir estrategias de conservación, políticas de conservación en el espacio amazónico que estén fundamentadas en una visión equivocada o limitada o parcial o distorsionada de cuáles son las lógicas de reproducción de las familias que componen las comunidades y los pueblos indígenas. Porque si partimos de la premisa de que uno puede hacer conservación con poblaciones indígenas prohibiendo absolutamente las transacciones en madera, pues uno parte de la premisa que las poblaciones indígenas que habitan en esas zonas no han incluido las transacciones en madera como parte de su lógica fundamental de reproducción. Pero si es que ya la incluyeron en el uso estratégico, ¿no? Mientras tengo a mi hija en la universidad, ¿no? Necesito una fuente de liquidez, quizás no la necesite tanto cuando salga, ¿no? Pero hay un uso estratégico y no necesariamente una dependencia absoluta o una articulación estructural permanente, pero igual lo hay. Es una lógica de conservación que busca superar la antigua lógica de conservación que es contra la gente, para más bien incluir a la gente en la conservación. Pero si parte de una visión equivocada, incompleta o distorsionada de cómo se reproduce esa gente, entonces va a entrar en conflicto, ¿no? Que es lo que entiendo que al final una lógica de conservación regional inspirada en la idea de que algo de madera hay que hacer, porque de eso vive la gente, versus una lógica de conservación nacional que dice prohibición absoluta de la extracción de madera de las áreas de conservación, en conflicto directo con la lógica de las poblaciones locales, ¿no? Entonces, me parece interesante porque de alguna manera, o digo de manera absolutamente central, creo, las tres presentaciones nos obligan a regresar o parten de un reclamo de entender cómo es que se da, cuál es la lógica de la reproducción de las familias, de las unidades familiares o de las unidades productivas en estos tres escenarios radicalmente diferentes, digamos, ¿no? Los páramos altoandinos o las zonas altas de Apurímac, los bosques del valle del río Apurímac y las zonas más bien indígenas de bosques primarios del valle amazónico, pero en los tres este reclamo de entendamos primero cómo funciona la gente, para que la política pública tenga eso en cuenta, ¿no? Lo segundo, bueno, quería también hacer algunas reflexiones que me surgen a partir ya de cada una de las ponencias como tal, ¿no? En la primera, es claro que lo que se busca establecer es una relación entre sobrepastoreo y desertificación, y lo que se busca es establecer escenarios que permitan avisorar en el tiempo qué niveles de intensificación de la carga ganadera, ¿no? De la cantidad de mano de obra que se aplica sobre ese territorio puede conducir a qué niveles de desertificación. Y imagino que hay subyaciente una pregunta de que si se va más allá de cierto límite, ¿no?
o si se rebasa cierta frontera, vamos a ir ya a procesos de degradación que sean irreversibles, ¿no? Y que debiera haber algún tipo de política pública que contemple eso, ¿no? Sin embargo, me parece que para enriquecer un poco el asunto habría que mirar, creo, de un lado hacerse algunas preguntas más de fondo sobre cuáles son los elementos que generan una mayor o menor presión antrópica sobre el territorio, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las dinámicas demográficas, ¿no? En este momento ya de, no sé, pues, culminación total de los procesos de transición democrática, ¿no? Estoy hablando de transición demográfica que se vivieron entre los años 40, una deformación profesional, que se vivieron entre los años 40, digamos, y el fin del siglo pasado, ¿no? Porque hay un sustrato demográfico, la cantidad de hijos por familia y los patrones de residencia, ¿no? De la población tienen que ver con este asunto de la presión antrópica. Igual, digamos, como el proceso de mercantilización general, ¿no? De todas las economías agrarias en el mundo andino, incluyendo incluso incluyendo de manera fundamental la mercantilización de la propia mano de obra, ¿no? Contribuye o no a esta mayor presión antrópica, eso de un lado. Y de otro lado, asumiendo que una mayor presión constituye un problema y que si se da de control constituye un problema irreversible, ¿cuál es el impacto de las políticas públicas que a veces no tienen nada que ver con este tema, pero terminan teniendo un impacto, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de un proceso masivo de incrementar la cobertura de la oferta educativa, que tiene como un resultado neto fijar población rural. Si es que el factor fundamental de expulsión era la ausencia de oferta educativa, la universalización de la oferta educativa es un factor de fijación de población. Y eso entonces indirectamente podría estar, ¿no? Contribuyendo a aumentar la presión antrópica porque elimina un factor que antes hacía que una cantidad significativa de población se vaya. O si ahora tiene éxito esta buenísima idea de que los programas sociales articulados en un solo ministerio no sean solamente programas sociales por la ayuda, por el lado de la plata y la infraestructura, sino que tengan un componente productivo. ¿Qué le vamos a pedir a la gente? Que a cambio del cheque de 50 o 100 soles no solamente lleven a sus hijos al colegio y lleven a sus hijos a la costa médica, sino desarrollen actividades productivas en ese territorio. Una consecuencia indirecta de eso va a ser, ¿no? Precisamente aumentar la presión antrópica sobre un territorio que ya esté en el límite. Puede ser, no sé. Digo, por un lado creo que hay que mirar, ¿no? Procesos más de fondo que tienen que ver con la transición demográfica y la transición capitalista, y por otro lado hay que mirar, creo yo, con curiosidad y sin ninguna certeza de cuál diablos va a ser la respuesta, ¿no? Pero hacerse por lo menos la pregunta de, en este terreno, cuáles son los impactos de algunas políticas públicas que tienen totalmente otra intención, que tienen ciertamente la intención de mejorar la calidad de la vida de la gente en zonas que están caracterizadas por extrema pobreza, pero que pueden terminar teniendo efectos indeseados y negativos que contribuyen más bien a agravar el tipo de problemas que la presentación documenta, ¿no es cierto? Igual, en la presentación sobre este asunto del BRAE, a mí me quedaban dos cosas dando vueltas en la cabeza, ¿no? Digamos, o primero, celebrar, digamos, una conclusión o recomendación final de que las políticas de vialidad, ¿no? Las políticas que tienen que ver con medios de comunicación, tengan como referente, tomen en cuenta, incluso se subordinen a miradas del territorio que tienen como objetivo también la conservación del bosque, ¿no? Porque partimos de la premisa de que hay un impacto absolutamente definitivo de las vías de comunicación sobre los procesos de deforestación por la vía de la expansión de las agriculturas de subsistencia. Entonces eso me parece un concepto fundamental, que entonces la política vial no sea una cosa por un lado y las políticas de conservación o de gestión del territorio y sus recursos naturales, y particularmente la protección por el bosque,
sean cosas que van en un carril completamente distinto y que no se comunican. Entonces a mí me parece como recomendación de política pública un concepto sumamente interesante. No tengo ahorita ninguna idea de cómo ese concepto se instrumentalizaría y cuáles tendrían que ser en este caso, por ejemplo, las relaciones de planeamiento, ¿no?, de mediano y largo plazo entre un Ministerio de Transportes y Comunicaciones y un Ministerio de Agricultura y un Ministerio del Ambiente. Porque al final en política pública, ¿no?, se trata de eso, finalmente quién toma qué decisiones, hablando con quién, subordinado a los planes de cuál otro, ¿no? Me parece que esto abre ahí un reto de diseño institucional de formulación de políticas públicas fundamentales. Pero por otro lado también me dejaba alguna pregunta flotando, ¿no? Una, el tema de la coca, ¿no? O sea, me parece que el modelo está construido sobre la base de la economía formal. Entonces, claro, si yo siembro cacao y las vías de comunicación me acercan a los puntos de acopio y a los mercados formales y puedo recibir, entonces, sacar mi producto con menores costos y recibir mis insumos con menores costos, me va a salir más rentable quedarme ahí, ¿no?, cerca de las vías de comunicación que alejarme. Pero en la coca la lógica puede ser perfectamente inversa. Hay un valor en estar lejos, hay un valor en estar aislado, hay un valor en que el Perú formal, el policía, el juez, el que sea, no llegue, no la tenga tan fácil, ¿no? La dificultad de acceso de una economía ilegal, que en esas zonas es la economía principal, ¿no?, es más bien un valor y no se le ve como un costo, es un valor agregado. Y la salida se soluciona de otra manera. Es una economía que prefiere no tener caminos de acceso porque puede pagar una avioneta para sacar su producto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta teoría y este modelo? Yo diría que quizás no funciona, ¿no?, en la economía de la coca, y quizás sí funciona, ¿no?, y se construye un modelo que puede dar explicación a comportamientos y puede fundamentar políticas públicas para generar mejores comportamientos en la parte que tiene que ver con la economía, economía legal, ¿no? Y pensaba también en el tema de Madre de Dios, ¿no?, y la economía minera, ¿no?, y el oro y el desastre que está causando, ¿no?, en las zonas rocosas de Madre de Dios. Ahí más bien me da la impresión de que hay una correlación directa entre ambos, ¿no?, mayor acceso a vías de comunicación y mayor facilidad de operación de estas actividades económicas que son sumamente costosas desde el punto de vista de la conservación del bosque, ¿no? Y me parece que un tercer elemento que podría enriquecer esta discusión es, claro, hay los colonos, hay el comportamiento de los colonos que va a ser diferente si las vías de comunicación encarecen o abaratan sus costos de transacción, pero detrás de cada colono hay otro, ¿no? O sea, si sigue habiendo un factor de expulsión de la sierra por pobreza rural extrema, ¿no? Entonces, en la figura no solamente estamos hablando de los que ya están y escogen irse más allá porque estar acá no es tan rentable, o escogen quedarse, ¿no?, porque la propuesta de la vía de comunicación los hace rentables, porque hay los que llegan recién, y por más que esto sea rentable, el solo hecho de que ya está ocupado expulsa a los siguientes a ir más allá, ¿no? Entonces creo que el modelo se complejiza si tienes acostado una presión permanente de mano de obra nueva o de simplemente gente nueva que está buscando un pedazo de tierra donde asentarse, que termina siendo un pedazo de bosque para deforestar. Entonces, y última cosita rapidita, estas dinámicas complejas del mundo indígena, porque se menciona simultáneamente, por un lado, la articulación permanente, aunque sea estratégica y no estructural, ¿no?, de las familias campesinas a las transacciones en madera, pero por otro lado la creación de área de conservación que de alguna manera empata con una dinámica de organización, construcción de una identidad, movimiento gremial,
sentido de control de un territorio por la Federación de Comunidades Nativas, ¿no? Pero que de alguna manera entran en contradicción, ¿no? La afirmación de lo indígena es uno de los factores motivadores de la creación de un área de conservación y la afirmación de un territorio que es básicamente indígena, ¿no? Pero el hecho de que se cree un área de conservación y que el Estado entonces pretenda que no se pueda hacer madera entra en directa contradicción con la lógica de reproducción de esos mismos indígenas que afirman una lógica de identidad y de control territorial, que es una de las cosas que alimenta la creación del área de conservación, ¿no? Entonces, pero así es la vida, ¿no es cierto? Son dinámicas y procesos contradictorios que tienen a la base a la misma gente, que por un lado quiere afirmarse como indígena y controlar su territorio, pero por otro lado necesita constantemente establecer estas relaciones de transacción comercial con los no indígenas, donde el tema central es la madera. Creo que es una nota simplemente que llama la atención sobre el hecho de que no hay procesos unilineales o planos y no hay comportamientos todos perfectamente coherentes y consistentes, sino que en ese caso, como seguramente en nuestras vidas también, ¿no?, las cosas avanzan plagadas de contradicciones internas también. Gracias. Yo también, bueno, yo puedo aprovechar que soy el segundo comentarista y que Carlos ya hizo algunas conexiones entre las tres ponencias para ir directamente a comentarios para cada una de ellas, ¿no? Es una pena que Nicolás no esté, además somos amigos de varios años, porque hay una serie de dudas y preguntas que quedan no solamente por la rápida presentación y el esfuerzo que ha hecho Juan en presentar acá ¿no? Que en ese sentido es más interesante lo que promete. Yo creo que la idea, lo que quiere hacer, es una cosa muy sugerente, que yo creo que tendría que pulirlo un poco más. Como mencionó mismo Juan al inicio de la presentación, es un tipo de trabajo que no se han venido haciendo y que nos abren, digamos, pistas muy interesantes. Sin embargo, yo creo que todavía, en este caso concreto, habría que hacerles algunos ajustes. Por ejemplo, una cosa que a mí me quedó pendiente en el texto es cuando él habla del factor, la variable de la migración. Y me pareció entender, pero claro, puede ser porque no estaba del todo claro expresado en el texto, si la migración, por ejemplo, o sea, la migración hacia afuera de estas zonas altoandinas de Apurímac también contribuye a la desertificación, es decir, no solamente la sobreexplotación, ¿no?, por el sobrepastoreo, etcétera, sino también la emigración de la zona también me pareció entender que contribuye. Entonces ahí teníamos también como un efecto paradójico, porque no puede haber mucha presión sobre la tierra, pero tampoco se puede abandonar, porque al abandonarse también genera el efecto de desertificación. Entonces eso me pareció entender, si fue así, me parece más interesante y más complejo su acercamiento. Y el tema de, digamos, comparativo, o sea, cronológico, ¿no?, de ver cómo va cambiando en mención diacrónica de su proyecto y ver estos escenarios a futuro, me parecen bastante interesantes. Una variable más bien que no toma en consideración es la creciente presencia de la minería también en estas zonas altoandinas de la Apurímac, ¿no? En cuanto a la presentación de Iván, también me parece sugerente porque su punto de partida, su hipótesis fundamentada a través de estos otros trabajos ya hechos y de su propio modelo, presentan esta paradójica resultado de que a mejores carreteras, ¿no?, menos deforestación. Pero ahí, igual que Campos, coincido que a mí la variable de falta es la variable migración. Entonces sería interesante comparar este proceso con tasas de migración. Ha disminuido, ha avanzado, cuál es la tasa de migración, cuántos migrantes nuevos van llegando y cómo eso va afectando también, porque da la idea de una población muy estable, muy asentada, y en ese sentido sí, quizás en poblaciones más estables funciona el modelo. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando hay tasas de migración que pueden ser altas o variables de acuerdo también a determinados ciclos, y una visión también más de largo plazo, ¿no? Que Crónica ayudaría a ver, por ejemplo, en el contexto de la iglesia política, qué ocurre en esta zona, aumentó bajo la población, etcétera, ¿no? Y cuáles son las perspectivas en este momento. Otra variable que también puede modificar la hipótesis es el tema suelos, calidad del suelo, deterioro de suelos. Una de las razones por las cuales en la Amazonía se
se amplía la frontera agrícola talando bosque porque ya el suelo no rinde y la inversión, digamos, en fertilizantes, etcétera, se encarece. Claro, parte del encarecimiento de fertilizantes tiene que ver con el transporte, pero no solamente es un tema de transporte, es un tema también de degradación, de aparición de plagas, de manejo más integral también del bosque, aunque claro, depende también de cómo se manejen los cultivos del café o del cacao, pueden ser más o menos amigables con una lógica de bosque, de café bajo sombra, etcétera, que podrían permitir, pero no garantizar necesariamente, digamos, un adecuado uso. En el caso de la coca, clarísimamente el deterioro de suelos es mucho más fuerte. Hay además, claro, otras variables más coyunturales, como pueden ser la presencia de plagas en determinados momentos o de precios, ¿no? Caídas del precio del café hace unas décadas, por ejemplo, significa posiblemente que la gente va a ampliar a otros cultivos, no va a querer, digamos, desplantar sus cafés para sembrar otra cosa encima, pero va a tener que ampliar a otros productos que quizás en ese momento sean más rentables. En fin. Quizás los economistas presentes en el público, como más hemos sido los antropólogos que nos toca comentar no pueden hacer otros aportes a el modelo mismo que todas planteamos. Y creo que en ese sentido también algo de información cualitativa, de percepción de esa población, cómo ven ellos, por qué razones amplían su campo de cultivo, sus chacras, podría ayudar también a ajustar mejor la hipótesis que, como digo, me parece muy sugerente. Finalmente, en el caso de Eduardo, bueno, yo tengo una triple ventaja porque lo asesoré para su tesis, lo asesoré en el proceso de beca de CENTER y bueno, he leído el texto no sé cuántas veces, lo hemos conversado mucho. Sin embargo, me parece que hay cosas interesantes que lo que plantea, porque va afinando, uno va viendo cómo en cada presentación nueva que hace, bueno, hay matices, hay nuevas cosas que va complementando, como un trabajo, un proceso donde se van afinando puntos que van quedando cada vez más claros, sugerencias más interesantes. Una primera cosa que me gustaría insistir desde el trabajo es esta tensión que existe efectivamente, que queda muy clara en su presentación, en su proyecto, en la manera de entender el cuidado o el manejo del bosque de parte de los indígenas y de otras visiones de fuera, no solamente del Estado nacional, del Estado regional, en este caso es particularmente importante, también de las ONG y otros actores en la zona, que van, digamos, él ha enfatizado el aspecto conservacionista, que a pesar que en el mundo académico, como hemos visto en la presentación de la mañana y en la discusión posterior, o en la legislación puede haber avanzado, sin embargo en las prácticas todavía sigue de funcionarios y de promotores y de ingenieros y de activistas, sigue predominando, digamos, una visión más dura de la conservación, ¿no? Pero en el otro extremo, y quizás eso sí sería, digamos, un comentario nuevo para Eduardo, en el otro extremo hoy en día también se está promoviendo desde incluso algunos gobiernos regionales, como en el caso de San Martín, manejo de bosque por comunidades nativas, comunidades indígenas, bajo una lógica de concesiones forestales que funcionarían, que han funcionado más para, digamos, empresas madereras, ¿no? para empresas de la explotación maderera, con la idea de que efectivamente, de hecho, los indígenas van a utilizar la madera. Y en este caso, lo que sigue apareciendo es que nuevamente es una visión manejada desde fuera, con poca diálogo e interacción con la propia percepción de cómo quieren los indígenas manejar el bosque. De hecho, van a explotar la madera. El asunto es que desde el Estado, por ejemplo en este caso, hay dos alternativas: o no se toca, o si se toca, se tiene que hacer bajo la forma de una empresa, en este caso comunal. Entonces, no hay una lógica intermedia y en ese sentido, digamos, la pregunta fuerte sigue siendo, bueno, ¿quién decide? ¿No? ¿Quién controla? ¿Quién gobierna
estos territorios, estas formas, digamos, de producción del bosque, de utilización del bosque y sus recursos, ¿no? Y eso va directamente a un segundo punto que me parece clave, que es este rol que adquiere la Federación, la FECONA, en esta zona como un modelo de regulación. Un modelo bastante complejo, que además él tampoco ha entrado en detalle ahora en su presentación, porque también tiene sus dificultades, sus complejidades, pero que quizás abriría, digamos, una pista de, como alternativa, digamos, a un manejo o empresarial o conservacionista tradicional, ¿no? Pero también trae a colación entonces, otro viejo problema, que es el de los territorios indígenas. Y aquí, claro, la historia de las reservas comunales resulta particularmente interesante. Bueno, tampoco han entrado en detalle en su presentación, porque dada la legislación peruana, la única forma de reconocimiento de territorios indígenas fundamentalmente es la comunidad de Lima. Bueno, este es el caso particular de los territorios, las reservas para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, pero como son excepciones, la mayoría de la población indígena funciona bajo el sistema legal de la comunidad nativa. Y frente a esa limitación, desde los años 70 se ha venido proponiendo el movimiento indígena el reconocimiento de territorios. Como eso no es permitido por la legislación peruana, surge en el camino la posibilidad de la reserva comunal, que desde la lógica indígena es vista con ese criterio de territorio indígena, donde ellos van a decidir cómo se manejan esos recursos, pero que desde la lógica del Estado es un área natural protegida, donde las actividades humanas en ese territorio se tienen que limitar y controlar de manera muy estricta. Entonces ahí hay esa tensión que quizás podría resolverse, como digo, ¿no? En una perspectiva puede ser por quien administra esas reservas. El sistema actual no permite, digamos, la plena participación de las comunidades no permite, digamos, una total autonomía, o pensar un cambio de legislación para que estas reservas comunales se conviertan en territorios indígenas. Supone entonces un cambio más radical y profundo en la legislación peruana y por supuesto un tema de debate más complejo. Finalmente, el tema de la economía de subsistencia, que también se ha comentado, que me parece importante, ¿no? Hoy día es impensable para la mayor parte de comunidades nativas no tomar en consideración como parte de la autosubsistencia, la venta de algún tipo de producto o de fuerza laboral al mercado, ¿no? Y frente a eso entonces sigue esta imagen idealizada del autoconsumo, que el autoconsumo sigue siendo importante, por supuesto, pero no es la única fuente, digamos, de recursos para satisfacer las necesidades de las familias indígenas. Y creo que en ese sentido también plantea problemas no solamente para el caso de la Amazonía, pero creo que para el caso del país en su conjunto, de pobladores rurales que tienen esta conexión con el mercado y que sin embargo no tienen pretensiones de ser emprendedores. Y ahí, digamos, se choca también con todas estas políticas desarrolladas, ¿no? En algunos casos por ONGs, en otros casos directamente por el Estado, de convertir al campesino, al productor rural, en un empresario. Y eso tiene sus limitaciones. Algunos sí van a hacer en el mismo modelo que nos presentaba este cuadrito que presentaba Eduardo. Va a haber algunas familias, hay de hecho algunas familias en la cuenca del Ampillacu que están conectadas permanentemente a la venta de madera. Esa es su fuente de ingresos fundamental. Eso es una minoría, igual que podemos encontrar en otras regiones del país, ¿no? Casos similares, en todo caso que hace más complejo, ¿no? La visión de esta relación entre comunidades campesinas o productores rurales o comunidades nativas con el mercado. Nos hace, digamos, por problematizarlo un poco más, aunque es un tema que también se ha venido discutiendo pues, desde las teorías más antiguas del campesinado, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que en esta nueva coyuntura, ¿no?, de políticas sociales nos abre nuevas preguntas y nuevos desafíos. ¿De qué manera se han vertido esas necesidades locales en el plan nacional?
Ahí estamos. O sea, mejor carretera, más distancia, más desigualdad interregional. Entonces es ambivalente el efecto de los caminos, y este ejemplo me parece muy bonito, y habrá que leer el artículo con precisión. Creo que, si bien en este nivel de fineza de análisis es interesante empezar a establecer estos puntos, porque nos permite mirar cómo en algunos lugares los precios suben y en otros lugares los precios bajan, además de estas situaciones de ida y vuelta que mencionaba también. Que los efluentes, los residuos orgánicos están saliendo. No, quisiera, más que todo ese aporte a lo que estamos ahorita viendo, estamos bajando y tomando diferentes, como vuelvo a repetir, como Pablo, diferentes cierres, ¿no? Y siempre no perdamos la visión general de lo que es a eso lo que digo, ¿no? No perdamos el todo, ¿no? Gracias. Voy a agradecer a los ponentes, a ver si pueden dar respuestas en 5 minutos cada uno. Gracias. Gracias Oscar, gracias Carlos, gracias Carlos, gracias Javier, el amigo de nosotros también. Muchas gracias por tus aportes. Quisiera precisar algunos aspectos. La verdad es que son consideraciones que se deben tomar en cuenta. Quiero precisar que en el BRAE, en el 96, se habían definido 3 sistemas de producción agrícolas. El sistema de producción agrícola cacaotero, que es el que me basé para hacer la simulación, predominantemente cacao, el sistema cafetalero, predominantemente con café, y el sistema cocalero, predominantemente coca, ¿no? Son diferenciados, ¿no?, en la forma, tanto en la lógica de quien toma la decisión global, como en las características del cultivo, ¿no? Los sistemas cafetalero y cacaotero son plantaciones, ¿cierto?, que tienen una vida útil esperada de buen promedio de años. Ustedes saben que el cacao ya los entre 4, 13, 5 ya puede generar producción, pero la plantación permanece, ¿no?, la vida útil, dependiendo del manejo, ¿no? Justamente el modelo teórico que se basa en un sistema de plantación permanente. Ahora, en este sistema de plantación permanente cacaotero, el agricultor tiene su coca, ¿no?, y tiene su coca como caja chica, ¿no?, es parte del sistema, pero la lógica de llevar el hogar y su vínculo con la cooperativa es distinto al sistema transitorio de un esquema cocalero, cuya lógica también es diferente. Es importante mencionar que las características de BRAE son distintas a las características del Monzón, de Haitía y de Colombia en lo que es producción de hoja de coco, ¿no? Y esto es un mito, o sea, pensar que el agricultor de BRAE es eminentemente cocalero, ¿no? Es importante mencionar también que los sistemas de producción agrícola en base a plantaciones han contribuido a sustituir económicamente el cultivo de la hoja de coca, a partir justamente del uso del tiempo, ¿no?, de los agricultores que estaban en una situación, en una zona gris en su definición de qué cosa era. Esto también hay de fondo una identidad del agricultor. El crecimiento, como mostré en el gráfico de los ingresos de la cooperativa Capra y el Nacho durante los últimos 10 años, demuestra el mayor ingreso para las familias que han apostado por los sistemas de cultivos permanentes. Ahora, el modelo no sirve para los sistemas cocaleros propiamente, ¿no? El sistema contribuye, ¿no?, contribuye en parte a la sustitución económica del cultivo, pero no es parte de una estrategia integral para afrontar el problema de la coca, cuya dinámica, como les repito, es particular y también es diferente a otros países cocaderos del país, ¿no? En segundo lugar, es importante mencionar que este sistema cacaotero o cafetalero
tiene una probabilidad de éxito o una probabilidad de fracaso de continuar con las labores dependiendo del precio, de los precios relativos de los cultivos. Es claro, en las épocas en que los precios de la coca han estado por encima, y es claro también cuando se ha caído el precio del café y del cacao en el fondo internacional, de los efectos. Pero lo importante es que en este proceso de 10 años no han triunfado los sistemas de producción zapatero y hospitalero, y eso, digamos, en base a los ingresos de las cooperativas que están mostrando. Y agradezco mucho el incorporar la variable de inmigración. La variable de inmigración en el modelo podría entrar, o sea, tal como esté estructurado, como una variable de escala por shocks externos, sin dejar de lado cuál es la lógica, sobre todo del poblador del Ande, la zona de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín, de emigrar, ¿no?, hacia la zona de Cocalera, hacia el valle del río Apurímac, ¿no? En ese sentido, es necesario diferenciar a qué sistema. El fracaso de estos sistemas evidentemente lleva a una agricultura de punta y quema y a sistemas cocaleros, ¿no? Es importante con respecto a la data, se utiliza la data de Rolf Walters del 96 porque es, digamos, de lo que he podido apreciar, es la que tiene mayor detalle, ¿no?, en el cuestionario. Es un cuestionario de 40 páginas, el que le tomó un día prácticamente y una convivencia de una semana en cada hogar, y nos ha posibilitado, uno, hacer la simulación hasta 100 años, pudiendo controlar los primeros 10, y dos, contrastarlo con las imágenes de satélite del periodo 1995, 1994, 2005 de la Oficina de Naciones Unidas para la Prueba y el Delito, y poder tener un cable a tierra para ver cuánto nos estaríamos desviando si analizamos la tasa de deforestación. Bueno, les agradezco mucho. Es necesario, coincido con Javier y el amigo de atrás, con hacer una tipología de costos de transporte, porque es evidente que hay un efecto, hay una endocrininidad propia del impacto de la construcción de carreteras y de la densificación de la red, y utilizar además para otro tipo de trabajos, ¿no?, trabajos que puedan surgir y cruzar con otras variables que hemos estado discutiendo en estos territorios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ante todo agradecer las preguntas. Me gustaría comenzar con hacer una pequeña reflexión sobre la tercera, sobre qué percepciones he podido ver en la relación entre la gente y los bosques. Yo creo de que cualquier afirmación sería muy apresurada, pero creo de que es una pregunta fundamental. Y sobre todo me parece de que en este caso o en cualquiera, esta percepción sobre la naturaleza va a estar muy mediada por las relaciones de poder que se den a nivel local. Como lo recalcaba Oscar en mi trabajo, yo justamente lo que he tratado de ver es cómo es que toda esta forma de organizar la regulación también está vinculada a las redes y a las relaciones en que se inserta esta forma de regulación. Y mi intuición sería de que la percepción sobre el bosque va a variar mucho acerca de en dónde están posicionadas las personas dentro de las dinámicas políticas internas, ¿no? O sea, yo creo de que ciertas familias probablemente que están más vinculadas al mercado o que tienen mayores controles sobre la federación probablemente van a cambiar sus percepciones de una forma mucho más, como se dice, utilitarista, o no sé. O sea, creo de que ya debería que hacer el análisis fino, va a ser muy importante. Sobre las dos primeras preguntas, ¿qué hacer, no? O sea, de hecho es una pregunta que siempre surge, y para seguir con el tono de izquierda me gustaría responder en dos tiempos, ¿no? Una idea un poco más reformista y una cuestión más utópica.
Dentro de una idea un poco más de qué hacer a nivel administrativo, me parece que hay experiencias importantes a nivel mundial. O sea, la FAO, justamente una de las recomendaciones de la FAO tiene que ver justamente con empoderar dentro de los manejos de conservación, no un énfasis en grandes escalas, sino sobre todo trabajar a modelos de comunidad. Hay un trabajo muy interesante de Arun Agrawal, que justamente lo que busca es ver cómo es que nuevas tecnologías participativas donde se empoderan las comunidades en la gestión de bosques en India ha traído efectos muy importantes, ¿no? A un largo plazo, en 60 años, donde la percepción del bosque y las prácticas de la gente han cambiado mucho. Si a comienzos del siglo XX la gente quemaba los bosques en protesta, empoderarlas también ha permitido hacer de que ellos lleguen a conservar sus bosques de una forma mucho más efectiva. Sin embargo, creo que también es importante hacer una diferenciación entre el hecho de poder establecer medidas participativas donde la arquitectura de normativa ya está hecha, o realmente poder incorporar, o sea que es más o menos lo que al menos en mi opinión es lo que se llega a hacer en muchos proyectos de conservación, o realmente poder situar las discusiones sobre lo que es la conservación a nivel local y poder hacer de una forma mucho más flexible estos ejercicios de reflexión, ¿no? O sea, no establecer normativas tan rígidas. Y esto me lleva al segundo momento desde el cual me gustaría contestar, que es una noción más utópica, ¿no? Yo creo que el hecho de que puedan surgir normatividades y dispositivos de regulación de poblaciones dentro de las mismas poblaciones usuarias también es un desafío para pensar la manera como estructuramos nuestra percepción sobre las instituciones estatales modernas y liberales. Hay algunos trabajos interesantes que justamente desde esta lógica de Michel Foucault buscan ver cómo es que como siempre se tiene que generar centros de cálculo que permitan ver la producción de saberes y la producción de una determinada interpretación sobre la realidad sobre la cual se hace posible intervenir de una manera numerizada, rígida, estadística, ¿no? Sin embargo, la existencia de estos mecanismos de regulación dentro de las propias poblaciones que son reguladas me parece que, digamos, implica un desafío para poder pensar incluso, digamos, en algunos preceptos como el jus imperium o la propia forma como arquitecturamos nuestro aparato estatal. Una cosita adicional para terminar. A mí no me gustaría señalar con esta presentación, con ese trabajo, de que me parece que automáticamente la extracción de madera tiene que ser legalizada en todos lados. O sea, a mí lo que me gustaría básicamente decir es de que existen ciertos discursos que van a ser hegemonizados desde centros de poder y que deberían situarse en un contexto mucho más regional para evaluar la pertenencia de determinadas actividades. Me parece que haciendo eso, digamos, va a poder completar una visión mucho más concreta sobre qué conservar y cuidar de la realidad. Muchas gracias.